Hoy por los próximos minutos a mí me gustaría hablarte de un tema muy importante para nuestras vidas. Un tema que es necesario que nosotros lo entendamos. Y yo quiero pedirte que por favor no te vayas, que te quedes. Porque lo que vamos a hablar en el día de hoy pudiera bendecir tu vida. Y pudiera bendecir tu vida de una manera muy especial. A mí me gustaría hablarte en el día de hoy acerca del poder de la resistencia. Hay alguien allí hoy que necesita escuchar que es necesario que en este tiempo de su vida resista. Es necesario que en este tiempo tú resistas y no huyas de la presencia de Dios. Este no es el momento para tirar la toalla. Este no es el momento para apartarte e irte lejos de Dios. Este es el momento para que si te vas a rendir, sea delante de Él, para decirle lo mucho que tú lo necesitas. Hoy yo quiero hablar con alguien, a alguien que se siente sin fuerzas, a alguien que ha estado orando y parece que Dios no va a contestarle. Hoy yo quiero hablar con alguien enfermo, que por más que ha orado sigue la enfermedad. Hoy yo quiero hablar con alguien que está teniendo problemas en su matrimonio. Hoy yo quiero hablar con alguien que dice: yo quiero creer, pero me falta la fe. A alguien que se siente como ese padre que vino delante de Jesús porque su hijo estaba endemoniado y él le dijo: yo quiero creer, Jesús, pero ayuda mi incredulidad. Hoy yo quiero hablar contigo que en este momento te sientes débil, contigo que en este momento sientes que quieres creer, pero por momentos es difícil, contigo que cada vez que miras el sueño que Dios depositó en tu corazón, parece que cada vez está más lejos. Contigo, mamá, yo quiero hablar. Contigo que has orado tanto por esos hijos, y esos hijos parece que lo único que hacen es seguir en el mismo camino, en la misma condición, y tú has llegado a pensar, lo único es que no lo has expresado con tu boca, pero lo piensas todos los días. Tú has llegado a pensar que esos muchachos no van a cambiar, pero mamá, yo traje buenas noticias para ti. Si Dios te dio esos hijos, Dios es el encargado de ellos. Mamá, descansa, porque hiciste todo lo que podías hacer por ellos, y ellos no se han escapado de la mano de Dios. Ellos no se han escapado, mamá, de la mano de tu Padre, de aquel que tú le oras, aunque tú sientas que Él no te está contestando. Mamá, Él está observando todo. Mamá, por más que ellos corran, ellos no pueden correr fuera de la voluntad de Dios. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. La mano de tu Padre, mamá, está guardando tus hijos. La mano de tu Padre, mamá, cuando ellos están por allá, Él lo está mirando, Él lo está observando, y su misericordia se ha extendido para ellos. Mamá, sé que esas lágrimas y descansa, porque tu Padre ha de rescatar a tus hijos. Hoy yo quiero hablarle a un pueblo acerca del poder de la resistencia. Porque una de las cosas que uno pensaría es que cuando uno empieza a caminar en este camino, cuando uno decide poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, uno pensaría que todo, absolutamente todo, nos va a empezar a ir bien. Pero no pasa mucho tiempo en el que uno se da cuenta que es todo lo contrario, que aunque caminemos con Dios, también enfrentamos adversidades, que aunque caminemos con Dios, también caminamos y atravesamos por momentos difíciles. Ahora, lo que el Señor nos dijo es que Él no nos dejaría, que su presencia estaría allí para nosotros, que su presencia estaría allí dispuesta para cada uno de nosotros. Eso sí, Él nos aseguró que su presencia estaría allí. Pero mientras estemos en esta tierra,
vamos a tener que atravesar por momentos difíciles, momentos dolorosos. Y a mí me gustaría leerte acerca de alguien que se encuentre en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 11. Esta palabra está a punto de bendecir tu vida. 2 de Corintios, capítulo 11, el verso 23 en adelante. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que sufrió, por causa del evangelio. Y mira lo que él nos dice aquí. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, dice él, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo con indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús. Cuando uno ve esto aquí en las Escrituras, uno pudiera preguntarse cómo es que un hombre que lo único que ha decidido es bendecir a las personas a través de las buenas nuevas del evangelio, cómo es que un hombre como este aparentemente lo único que ha hecho después que tomó la decisión es sufrir. Cómo es que un hombre que está tratando de bendecir a las personas ha tenido que enfrentar la cárcel. Cómo es que un hombre que está tratando de bendecir a las personas ha tenido que ser apedreado, y no solamente apedreado, sino que el apóstol Pablo en varias ocasiones fue dejado como muerto. ¿Se imaginas eso? Ser dejado como muerto. ¿Y cuál es tu único crimen? Tu único crimen es sanar a los enfermos. Tu único crimen es decirle a este mundo que hay una esperanza, que hay alguien que pagó en una cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cuál es tu crimen? Que libertaste a las personas y le quitaste el negocio de la adivinación a algunos. ¿Cuál es tu crimen para sufrir de tal manera? Cuando uno analiza la vida del apóstol Pablo, uno se da cuenta que no hay tal crimen, que no hay tal cosa como ese crimen que ellos lo quieren acusar. Mas sin embargo, aquí tenemos al apóstol sufriendo. Aquí tenemos al apóstol lleno de dolor. Aquí tenemos al apóstol en una cárcel. Aquí tenemos al apóstol sufriendo por causa del evangelio. Y yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentres. Yo no sé si tú en este momento de tu vida sientas desesperación. Yo no sé si en este momento de tu vida tú sientas el dolor de la situación que tú estás atravesando, pero el apóstol ciertamente lo vivió. Y una de las cosas que él dice y que él nos deja entender a nosotros es que por encima del sufrimiento que él ha estado atravesando todo este tiempo, él dice que hay algo importante en todo esto. Y es que él dice que la preocupación por las iglesias no se le ha quitado. Mis amados,
Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión. El problema con los sueños y las visiones de Dios es que ellos son maravillosos. De hecho, sí, ellos son gloriosos. Pero cuando Dios nos permite ver un sueño y cuando nos permite soñar con algo, usualmente nosotros vemos el sueño alcanzado en nuestra mente y nosotros no vemos el proceso que nosotros vamos a tener que atravesar. Cuando Dios te muestra a tus hijos restaurados, usualmente tú no estás viendo el proceso que ellos van a tener que pasar para ellos ser restaurados. Cuando Dios te hace soñar, cuando Dios te hace ver algo, usualmente nosotros jamás pensamos que para alcanzar eso que Dios nos está pidiendo, hay un proceso que hay que atravesar. Y en medio del proceso, el apóstol dice que en medio del proceso, para él alcanzar eso que Dios había puesto en su corazón, ¿sabe qué? Él tenía que cuidarse de los falsos hermanos. Él tenía que cuidarse de la gente que lo criticaba sin conocerlo. Te han criticado a ti, a los hombres de Dios lo han criticado, porque cómo es que nosotros podemos racionar con alguien que vive por fe, si la fe no es racionable, si en nuestra razón 2 más 2 son 4, en la fe 2 más 2 pueden ser 100. ¿Cómo vamos nosotros a limitar a Dios? Y nosotros vemos los hombres de Dios y queremos criticar por las maneras que ellos creen. Te han criticado, se han burlado de ti, porque de la misma manera han hecho con los hombres de Dios. De la misma manera se burlaban de Jeremías, y se burlaban tanto que en un momento Jeremías quería tirar la toalla, pero de repente dice Jeremías que había un fuego ardiendo dentro de él, porque ese es el problema con el llamado, ese es el problema con los sueños de Dios, que no eres tú que lo gobierna, ellos te gobiernan a ti. Cuando un hombre Dios lo ha impregnado con su presencia, cuando a un hombre y a una mujer Dios lo ha impregnado con un sueño, con una visión, ese sueño y esa visión se sentirá como que está consumiendo a ese hombre, porque lo único que ese hombre va a querer en esta vida es vivir para que ese sueño se haga realidad. Y esto fue lo que el apóstol Pablo entendió. Y a él no le importaba si él tenía que morir en el intento. A él no le importaba si él tenía que hacer lo que fuera necesario para que el sueño que Dios le había dado, que la visión que Dios le había dado, que la asignación que Dios le había dado se cumpliera. Mis amados, un hijo de Dios no puede rendirse ante las dificultades. Un hijo de Dios tiene que tener bien claro en esta vida que todo lo que Dios deposite en tu corazón, que todo lo que Dios ponga allí dentro, Él es el encargado de que eso se cumpla. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, tú tienes que tener muy claro que tú no dependes de ti, tú dependes de Dios. Tú dependes del que te dio la promesa. Tú dependes del que te llamó a este camino. Tú dependes del que te invitó y te dijo: ven, hijo e hija, porque yo haré cosas grandes contigo. ¿Sabe? Estos hombres tenían una fórmula para permanecer. Y yo no sé si tú quieras aprender esta fórmula, pero esta fórmula es importante para nuestra vida, porque en esta vida nosotros vamos a tener que aprender a resistir y a permanecer. Y nosotros podemos encontrar del mismo apóstol Pablo de cómo él lo hacía, como un hombre que lo meten en la cárcel. ¿Cómo es que un hombre que lo golpean por causa del evangelio? ¿Cómo es que un hombre que se burlan de él, él continúa hacia adelante? ¿Cómo es que él lo logra? Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice: por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Para correr con paciencia se necesita resistencia. Para correr con paciencia en esta carrera de la vida, yo necesito resistir. Pero ¿cómo puedo yo resistir? El apóstol nos dice que uno resiste y uno corre la carrera con paciencia cuando uno es capaz de poner los ojos sobre Jesús. Mis amados, esto nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque solo cuando pongo mis ojos en Jesús puedo descansar en medio de la tormenta. Solo cuando pongo mis ojos sobre Jesús puedo ver más allá de la dificultad. Solo cuando pongo mis ojos sobre Jesús puedo encontrar paz. Si yo quito mis ojos de Jesús, si yo quito mi mirada de Él, yo voy a empezar a hundirme en medio de las dificultades. Para yo poder resistir en medio de las turbulencias de esta vida, en medio de los problemas que vengan a mí, yo necesito aprender a poner mis ojos sobre Jesús. Y en el lenguaje original, lo que el apóstol está diciendo cuando él dice puestos los ojos en Jesús, lo que el original está diciendo es: desvía la mirada de lo que sea que tú la tengas y ponla en Jesús. Quita tu mirada de la dificultad, quita tu mirada del problema, quita tu mirada del marido que no quiere cambiar, quita tu mirada de la situación, quita tu mirada de lo que se habla de ti, quita tu mirada de aquellos que te murmuran. Quita la mirada y ponla sobre Jesús. ¿Quieres resistir? ¿Quieres permanecer vigente en este tiempo? Vas a tener que mirar a Jesús. Es imposible vivir en victoria en este tiempo, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que ama el pecado, en un mundo que se ama a sí mismo. Es imposible vivir como creyente y vivir en victoria fuera de Jesús. Es imposible que podamos vivir en victoria si no somos capaces de poner nuestra mirada en Jesús. Es necesario que pongas tu mirada en Jesús. Es necesario que por encima del dolor puedas ver a Jesús. ¿Sabes? Porque cuando miras a Jesús, tú miras tu mayor ejemplo. No se trata de ignorar la realidad. No es que vas a ignorar la situación que estás viviendo. Si te duele, te duele. Pero tienes que poner tus ojos en aquel que verdaderamente puede ayudarte, porque enfocándote en el dolor jamás vas a salir de esa situación. Enfocándote en el problema jamás vas a salir del problema. Oh Espíritu Santo, solo cuando tú pones los ojos sobre Jesús puedes descansar. Descansar verdaderamente. Descansar como tú lo necesitas. Cuánta gente turbado y frustrado en este tiempo. Pero Jesús tiene esperanza para ti. Jesús puede darte descanso. Simplemente míralo a Él. Simplemente desvía la mirada. Simplemente dile a tu alma y a tu cuerpo lo que tiene que ver. Si alguien puede ayudarte, ese es Jesús. Si alguien puede levantarte, ese es Jesús. En
medio de la cárcel. El apóstol Pablo también nos da otra manera de cómo nosotros podemos vencer en medio de la dificultad. Si algo a mí me gusta de los autores de las Escrituras, es que ellos escribían en medio de la dificultad. Ellos no se sentaban debajo de un árbol todo calmado, viviendo su mejor vida a escribir. No. Estos son gente, hombres y mujeres con autoridad. Porque cuando escribían desde el momento que ellos estaban atravesando. Y en medio de la cárcel, Él nos da una manera muy importante para vencer. Y yo oro a Dios para que tú apliques esto en tu vida. Porque si aplicas esto en tu vida, vas a poder caminar por encima de las tormentas. Libro de Hechos, capítulo 16. El versículo 21 en adelante dice: entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y lo azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. ¿Tú crees que lo que está pasando no le duele a Dios? A Él le duele. A Él le duele lo que estamos viviendo. Pero el mundo necesita reconocer que es momento de tornarse a Dios. A veces tal vez tú no estás encontrando la esperanza que tú necesitabas de la manera que tú la estás buscando. Pero las Escrituras están llenas de esperanza para ti. Están llenas de maneras de cómo puedes permanecer firme en medio de la dificultad y la adversidad. Sabes, yo no sé si es tu primera vez escuchando a alguien hablar de Jesús, o no sé si ya tú estás acostumbrado a esto, pero no te acostumbres solamente a escuchar una predicación. Acostúmbrate a escuchar lo que tu Padre tiene que decir a través de las Escrituras. Tú también preocúpate por aprender lo que está aquí, porque cuando aprendas lo que está aquí, primero, nadie te va a poder engañar, y segundo, vas a poder encontrar la paz que necesitas. Vas a poder encontrar el consuelo que necesitas en el momento que tú lo necesitas. Y dice aquí: echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego les sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Sabe, el apóstol nos enseña que orando y adorando se vencen las dificultades. Él estaba en medio del dolor.
A él lo habían agolpeado, él estaba encadenado, él pudo concentrarse en el momento difícil que él estaba viviendo. Él pudo haberse concentrado en el dolor que probablemente él tenía en el cuerpo. Mas sin embargo él se concentró en adorar y a orarle a su Dios. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Es que cuando tú adoras a Dios en medio de la dificultad, cuando tú empiezas a adorarlo, cuando en medio de la adoración, tú te vas a dar cuenta que va a empezar a suceder algo. Y es que cuando tú adoras a Dios, tú empiezas a ver más su grandeza. Tú empiezas a darte cuenta que Él sigue teniendo poder. Tú sigues dándote cuenta que para Él no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es por casualidad que el enemigo trata de que te vayas lejos del lugar de oración cuando estás pasando por una dificultad? ¿Tú crees que es por casualidad que el enemigo te mete de todo en la vida para que tú no ores y busques la presencia de tu Dios? ¿Por qué es que cuando estamos atravesando la dificultad, lo primero que viene a nuestra mente, no busques a Dios? Pero estos hombres sufrían, estos hombres pasaban dolor, estos hombres atravesaban problemas. Y qué raro que ellos no se preguntaban: ¿por qué a mí, Dios? Porque es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Por qué a mí me está pasando eso? ¿Sabes por qué a ti? Porque tú has sido escogido y escogida por Dios. Y el proceso es parte de tu formación. El proceso, aunque no nos gusta, tiende a sacar lo mejor de nosotros. El proceso, aunque nosotros queremos pasarlo, el proceso saca el mejor brillo de nuestras vidas. Te adoro, Espíritu Santo. Te adoro, Espíritu Santo. Viene la dificultad. Me voy lejos de Dios. Dios no pudo solucionar este problema. Y si nosotros pusiéramos nuestra vida en una balanza con estos hombres de Dios, que verdaderamente se entregaban por causa del evangelio, y nosotros queremos venir con argumentos delante de Dios cuando lo único que nosotros hemos hecho es preocuparnos por nuestra propia vida, es preocuparnos porque nosotros estemos bien. Mas sin embargo, esta gente vivía para que el sueño de Dios se hiciera una realidad en esta tierra. Esta gente vivía para predicar y anunciar las buenas nuevas del evangelio. Y ellos no se preguntaban: ¿por qué a mí? Ellos oraban y adoraban a Dios. ¿Sabes? Cuando tú empieces a orar y cuando tú empieces a adorar a tu Dios, tú en medio de su grandeza te darás cuenta que no hay nada imposible para Él. Pero también te darás cuenta que no hay cadena muy difícil para Dios. Tú también te vas a dar cuenta que no hay nada imposible para Dios. Pero hay que adorar, mis amados. Hay que orar, mis amados. Hay que entrar en el lugar secreto y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo la traigo delante de ti, oh Dios. Y cuando tú hagas eso, las cadenas caerán. Las cadenas caerán, las cadenas caerán sobre tu vida. Las cadenas caerán sobre tu familia. Porque el enemigo ha sido astuto contigo. El enemigo ha querido mantenerte alejado de ese lugar de intimidad.
Porque cuando estoy lejos del lugar de intimidad, claro que voy a prestar atención a todo lo que digan de mí. Cuando estoy fuera del lugar de intimidad, claro que me va a doler cuando yo entienda que Dios no está contestando, cuando realmente Él ha estado allí todo este tiempo, dispuesto a ayudarme, dispuesto a responderme, dispuesto a levantarme. Pero es necesario desviar la mirada. Es necesario poner la mirada en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo no sé lo que te está turbando hoy. Yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando. Pero hoy yo tengo buenas noticias para ti. Dios no ha perdido su poder. Dios no ha perdido su grandeza. Yo no sé lo que el enemigo ha susurrado a tu oído, pero hoy yo vine a decirte que Él sigue siendo capaz. Él sigue siendo capaz de hacerlo de nuevo. Que si Él te puede sacar de la depresión, claro que Él puede. Que si Él te puede liberar de la enfermedad, claro que Él puede. Que si Él puede traer paz en tu matrimonio, claro que Él puede. Ahora, ¿estás tú dispuesto y dispuesta a clamar? ¿Estás tú dispuesto y dispuesta a encerrarte en tu habitación, allí donde tú estás, y decirle: Señor, me cansé? Me cansé de poner mi mirada en todos estos problemas. Me cansé, Señor, de ir por la vida sin encontrar solución. Me cansé, Señor, que la gente abuse de mí, abuse de mi confianza. Me cansé, Señor. Me cansé. Y hoy yo pongo mis ojos sobre ti. Hoy, Señor, yo pongo mi mirada hacia ti. Señor, ¿saben? Una ocasión, sí, en una ocasión le preguntaron a Kathryn Kuhlman: ¿cómo es que los milagros suceden? ¿Cómo es que la gente se sana tanto en tu ministerio? Y ella dijo: es muy sencillo. Cuando la gente se olvida de su problema, cuando la gente se olvida de su condición y pone sus ojos sobre Jesús, ellos empiezan a sanar. El problema es que a veces tenemos la enfermedad como una mochila, la cual no queremos soltar. Suelta el dolor y enfócate en tu Maestro. Suelta la dificultad y enfócate en Él, porque Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo en tu vida. Él puede hacerlo en tu familia. Él puede hacerlo contigo. Él puede hacerlo. Si hoy te cansaste de correr, repite esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. En este momento te entrego mi corazón. Hoy, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, a partir de hoy yo quiero servirte a ti y solamente a ti. Precioso Espíritu Santo, yo oro por esas vidas hermosas que están allí. Yo oro por este pueblo, Señor, que me está mirando en esta hora. Y yo pido, Padre amado, que tu mano poderosa los toque. Que tu mano poderosa venga hoy sobre ellos, Señor.